Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 8, le dice: ejercítate para la piedad. Y ese es el tema que queremos compartir como introducción a esta serie Esenciales. Este primer tema lo vamos a dividir en dos partes para luego, hermano, entender esas disciplinas espirituales que hacen parte de lo que Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. Nuestra devoción a Dios es la base de toda piedad, y ese es un principio excelente. Poder entender quién es el Señor delante de quien nos estamos acercando, reconocer su grandeza y nosotros poder ubicarnos, cada uno de nosotros, en el lugar que nos corresponde delante de ese Dios que dice la palabra que es fuego consumidor, pero que está también cercano a nosotros, que ha prometido estar con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Nuestro principal deber, nuestra principal responsabilidad es conocerle a Él. No gloriarnos ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra fuerza, ni en nuestra valentía, sino, dice, gloriarnos en conocerle a Él, que hace misericordia y que tiene misericordia de nosotros. Por lo tanto, quisiera que ahora nosotros podamos volver a esta frase o a estas palabras que Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. Y para nosotros poder ver esto, quiero que veamos todo el contexto en el cual el apóstol Pablo se presenta delante de Timoteo, le manda esa carta y le habla a Timoteo. ¿Cuáles fueron las razones para que Pablo le dijera a su discípulo Timoteo: ejercítate en la piedad? Porque siempre es importante, hermanos, que nosotros, cada vez que usemos un texto de la Biblia, de la Escritura, podamos entenderlo en todo su contexto. ¿Cuáles fueron los motivos, las circunstancias, el corazón del siervo de Dios, el deseo de la revelación del Señor al dar a conocer un mandato tan importante? De tal forma que en la medida en que nosotros vayamos avanzando en estas enseñanzas, vamos a ver cuáles fueron las razones por las que en la Escritura surgieron estos mandatos, de tal forma que lo apliquemos a nuestra vida. Ahora, hay algunas clasificaciones generales que nosotros debemos de considerar con respecto a este tema, especialmente cuando hablamos de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Simplemente a modo de orientarnos, dice ahí, usted lo puede ver en la pantalla: esta carta es una de las epístolas paulinas conocida como pastorales, en donde están primera y segunda de Timoteo y Tito. Estas cartas son cartas interesantes porque fueron escritas por Pablo poco antes de morir durante el último viaje misionero, un viaje que no está registrado en el libro de los Hechos, y su segundo aprisionamiento en Roma, que fue alrededor del 65 después de Cristo, que tampoco aparece en la historia de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, las circunstancias que el apóstol Pablo manifiesta con respecto a su persona, las cosas que ha hecho, no tienen una referencia en el libro de los Hechos. Muchas cosas no las encontramos porque son posteriores a esos sucesos. Y dice: tanto Timoteo como Tito, ellos habían sido delegados, habían sido mandados a una labor de supervisión de las iglesias en Éfeso para Timoteo, y Tito lo mandaron a Creta. Ellos no eran especialmente pastores de esas iglesias, sino que eran enviados especiales para atender asuntos ministeriales específicos de esas iglesias. Ahora, eso es lo que nosotros encontramos en estas tres cartas que se denominan las epístolas pastorales. Es importante tener esa referencia para nosotros conocer de qué están hablando estas tres cartas. Ahora,
El capítulo en donde nosotros encontramos esta frase, ejercítate en la fe, en la piedad, es el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Así que les invito a que abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 4. Y tal vez no tenemos el tiempo para poder dar una explicación de toda la carta, pero todas las cartas pastorales tienen la preocupación de instruir a los emisarios de Pablo en cómo deben gobernar, dirigir y resolver los asuntos eclesiásticos y ministeriales que ahí se estaban presentando. Por lo tanto, quiero darle una pequeña introducción al capítulo 4. Dice así: el capítulo 4 muestra la preocupación del apóstol Pablo por la aparición de una religiosidad que no estaba vinculada con la liberación de la realidad pecaminosa humana, sino con una supuesta espiritualidad mística carente de poder y de transformación. El apóstol pone en evidencia el error y le provee a su discípulo la alternativa bíblica para no dejar que el error fructifique primero en su vida y luego en la iglesia. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo en el capítulo 4, en donde aparece el llamado a ejercitarse en la fe, hermano, es un llamado a luchar contra la herejía. Una herejía que estaba apareciendo en la iglesia, que le estaba haciendo daño y estaba destruyendo su capacidad. Oiga bien, la capacidad de la iglesia de fructificación y de transformación. El poder espiritual de la palabra no se estaba dando dentro de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo tiene que hacer una profunda advertencia en cuanto a lo que está sucediendo, pero en cuanto a cómo su discípulo amado debe de cuidarse a sí mismo para que esa influencia tampoco lo dañe a él. Entonces mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Amén. Incline su rostro, vamos a orar y pedir al Señor que hable. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por ocasión. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: esforcémonos en nuestra devoción a Dios, ejercitémonos en la piedad, pues tiene promesa para la vida presente y también la futura. Vamos a ver estos 4 puntos en esta mañana: la falsa devoción, la primera y la segunda prueba, la piedad práctica y la piedad ordenada. Cuando nosotros vemos aquí, nos encontramos con la advertencia, la razón de ser de la preocupación del apóstol Pablo. Él señala con mucha precisión y dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí hay una advertencia como una señal en el camino: cuidado, herejes. Y esta advertencia, hermano, no es una advertencia que solamente tiene que ver con la iglesia de Éfeso o la iglesia en Creta. El apóstol Pablo hace una referencia general. Él lo lanza de una manera profética. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Así que es importante entender que la intromisión de las falsas enseñanzas en la iglesia ha sido advertido por el Señor mismo y por sus siervos en múltiples oportunidades. Nosotros, cada uno de nosotros por naturaleza, hermano, tenemos esa tendencia a caer. Somos propensos, hermano, a la desviación y al error. De tal manera que Pablo, cuando él está hablando, él
usa una fórmula profética para señalar de una manera enfática que lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso no es casual, sino es algo sobre lo cual, oiga bien, la iglesia debe de estar atenta en todos los tiempos. Nosotros tenemos el llamado a entender que esto no es algo que está sucediendo en un solo lugar, sino que el pueblo de Dios, hermano, actualmente, hoy día, está sufriendo de esto. Y el Señor lo dijo en Mateo 24. Y por eso nosotros debemos de velar, debemos de estar atentos a prevalecer, hermano, y a perseverar en la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo lo menciona en su despedida de esa misma iglesia en Hechos capítulo 20, cuando él habla, dice que los lobos entrarán en la iglesia cuando él se vaya. Y cuando él lo dice, hermano, lo dice de esta manera: el Espíritu lo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, hay una realidad profética y esa realidad profética es evidente. Escuche esto: la desviación y el error nace y puede nacer dentro de la iglesia misma. Y eso es algo de lo que nosotros debemos de cuidarnos. Y ahí el apóstol Pablo usa una palabra que es sumamente interesante, la palabra apostasía. ¿Qué es la apostasía? Porque nosotros la escuchamos en muchas oportunidades, pero es necesario que nosotros la podamos explicar. Dice, la apostasía viene a ser la actitud mediante la cual una persona, oiga bien, cambia, rechaza o renuncia a las creencias que originalmente sostenía. O sea, la apostasía es un abandono de la fe, es un abandono de la verdad, y el apóstol señala con claridad que en los últimos tiempos son los tiempos en los que estamos viviendo, los tiempos en el que el apóstol Pablo estaba viviendo después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, algunos apostatarán de la fe, abandonarán sus creencias originales. Y cuando hablamos de este tema de una manera activa, un apóstata es alguien que tiene, oiga bien, una actitud de rechazo, rebelde y opositor a la verdad de la palabra. Yo rechazo de manera tangente y rebelde la verdad de la palabra y me convierto en un, oiga bien, precursor o en un proclamador de la mentira. Ese es un apóstata. Ese es un apóstata de manera positiva, de manera activa. Pero hay una apostasía pasiva. Y esa es una apostasía muy peligrosa porque tiene que ver, dice ahí, con la involucración de una actitud de apartamiento o abandono de lo que originalmente se consideraba fundamental o verdadero. Esto me llama mucho la atención, porque ¿cuántas personas hoy día dejaron de congregarse y dejaron de venir a la iglesia? Esto hace que se conviertan en apóstatas. Esa no se la esperaba, ¿verdad? Yo no contiendo, pero simplemente empiezo a dejar de creer y empiezo a dejar de sostener aquellas creencias que son fundamentales y que sostenían mi vida espiritual. Yo no peleo con nadie, yo no soy vocero de nada, pero en mi propia vida y dentro de mi corazón empiezo a tener un rechazo a aquello que el Señor ha establecido. No es necesario ir a la iglesia, por ahí, por el internet, por la televisión, ahí miro todo. Cuidado, porque se está convirtiendo en un apóstata. Entonces, ¿cómo funciona en realidad la apostasía? Y nuevamente el apóstol es bastante claro y dice, prestando atención a espíritus, ¿qué dice? Engañadores, y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia.
El apóstol Pablo no duda en establecer con claridad que la apostasía, oiga bien, no habla de un cambio de creencias, producto de la simple opinión que es divergente o el cambio de formas eclesiásticas. Por aquí en la iglesia, hermano, podríamos estar haciendo las mismas cosas que siempre, pero convirtiéndonos en apóstatas. No es simplemente un cambio de ideas en cuanto a algunos puntos en donde no estamos de acuerdo. Para el apóstol, lo que está sucediendo dentro de la iglesia es que algunas veces a través de la apostasía, oiga bien, el origen de estas enseñanzas esté directamente en las tinieblas, sin Dios. Son doctrinas mentirosas que tienen solo apariencia de verdad, pero están profundamente apartadas del corazón y del poder de Dios. Y dice, son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. No es un error que sale de una falsa percepción de un pasaje de la Escritura. Estamos hablando de la creación de un sistema de enseñanzas y de creencias que nacen en el mismo infierno y que procuran cambiar la verdad dentro de la iglesia. Ahora, hay algo interesante, y es que la palabra usada para espíritus engañadores era usada de manera secular, oiga bien, para hablar de charlatanes ambulantes y vagabundos de la Grecia antigua. Un charlatán de la calle, una enseñanza que no tiene ningún valor, que no produce ningún cambio, que no tiene ningún poder, que se origina en las tinieblas. Entonces, básicamente, miren lo que el Señor nos está diciendo. Tengan cuidado. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Por eso yo tengo que estar atento a que, hermano, tengo que ser cuidadoso de aquello que estoy escuchando. De aquello que estoy viendo, porque el rechazo de la fe se va a dar en medio de la iglesia. El Espíritu lo dice claramente. Y estas doctrinas no solamente serán diferencias de opinión, sino que serán enseñanzas que surgen de lo más profundo de las tinieblas, a través de charlatanes que enseñan, que intentarán meter basura doctrinal dentro de la iglesia. Y esta entrada de esta falsa enseñanza tendrá instrumentos humanos que tendrán las siguientes características. Dice, son hipócritas. Usted sabe lo que es un hipócrita, ¿verdad? Es alguien que finge tener cualidades, creencias o sentimientos contrarios a los que realmente tienen o experimentan. Un hipócrita es un mentiroso. Y el apóstol Pablo vincula estas dos palabras, hipocresía de mentirosos. Es como una doble afirmación. Es alguien que tiene una apariencia de mentira, pero que es un mentiroso de por sí. Por lo tanto, expresan, dice, o manifiestan lo contrario a lo que saben, creen o piensan. O sea, ¿cuál es el tipo de persona que el diablo utiliza para entrar la mentira dentro de la iglesia? Es gente que aparenta, que está aparentando una intención, oiga bien, de querer expresar una verdad en la que realmente no cree y no puede creer. Pero en realidad ha rechazado todo aquello que viene de Dios. ¿Y por qué es esto? Básicamente el Señor nos dice ahí, tienen cauterizada la conciencia. Ellos tienen cauterizada la conciencia. O sea, ellos han perdido la capacidad de discernir el bien y el mal. Como si un hierro caliente, porque esa es la figura de la palabra ahí en griego, como si un hierro caliente hubiera atrofiado el funcionamiento de un miembro que queda inutilizado
para su uso habitual. Usted mira cómo está la sociedad ahorita. Eso es una conciencia cauterizada. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, son enseñanzas cargadas de mentira que tienen apariencia de verdad, pero que no tienen ningún efecto, ni sobre la mente, ni sobre el alma, ni sobre el cuerpo, ni sobre la relación con el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice claramente: cuidado, herejes. Entonces, el peligro de los falsos maestros no solo radica en que nos entreguen una enseñanza falsa, sino que procuren que vivamos una fe que básicamente se oponga al diseño de Dios para la vida. Es hipocresía. Mentira que tiene origen en las tinieblas, que el Espíritu Santo mismo ha advertido que es proclamada por hombres que no viven lo que están proclamando, que no tienen la capacidad ya de discernir entre el bien y el mal, y por lo tanto hacen que se opaque el diseño de Dios para la vida. Son enseñanzas que no proveen una respuesta de Dios a la realidad del ser humano y carecen de poder para lograrlo. Son enseñanzas que no procuran, oiga bien, el bienestar, ni el cambio, ni la redención del ser humano. Y por último, son enseñanzas que nos esclavizan con una religiosidad cautivadora, pero infructuosa, paralizante y destructiva. Y de eso hay muchos. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con los herejes. La primera advertencia de Pablo es: el Espíritu lo ha dicho claramente, algunos apostatarán de la fe y cambiarán la verdad de Dios por mentiras que surgen de las tinieblas, y los instrumentos que van a proclamar eso son hipócritas y mentirosos que no tendrán capacidad de efectuar ningún cambio en la vida humana. Esa advertencia es la primera advertencia que el apóstol Pablo hace, y eso hace que yo tenga una preocupación adicional, y adelantándome un poco al tema, es a ejercitarme para la piedad. Tengo que hacer un esfuerzo mayor en tener una correcta relación con Dios, porque el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Lo dice claramente que el engaño, hermano, ya es latente, es evidente, y muchos de nosotros lo hemos vivido, lo hemos sufrido y hemos conocido otros lugares en donde se están enseñando mentiras que no salen de la palabra de Dios. Entonces, la primera preocupación del apóstol Pablo, ahora el apóstol Pablo pone un ejemplo que tiene que ver con la realidad de lo que está sucediendo en medio, lo que él está viviendo. Dice que están prohibiendo casarse y están mandando a abstenerse de alimentos. Y aquí quiero hacer un pequeño alto, podríamos decir un alto histórico, y ustedes permítanme explicarles algo que el apóstol Pablo estaba viviendo. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Dice: Pablo estaba empezando a experimentar lo que más tarde sería conocido como el gran movimiento gnóstico, que empieza a surgir ya con fuerza en el segundo siglo. Si nosotros hacemos un estudio del movimiento gnóstico dentro de la iglesia, vamos a ver, hermano, que aparecieron infinidad de grupos. ¿Y de qué se trataba este movimiento gnóstico que el apóstol Pablo consideraba como un movimiento apóstata? Dice: esta doctrina falsa, apropiándose de enseñanzas de la filosofía griega y mezclándola con algunos criterios cristianos, dice, enseñaba que se debe rechazar el mundo material y abrazar el supuesto mundo espiritual, buscando alcanzar una iluminación superior mística mediante la práctica de la renuncia completa de todo lo material hasta el punto de la indigencia personal,
la abstinencia, la total abstinencia sexual y de cualquier otro placer o beneficio terrenal. Eso era el gnosticismo. Lo que había era un absoluto de dualismo, o sea, todo lo material es malo y destructivo, y todo lo espiritual es algo que se debe alcanzar mediante un conocimiento místico, que es una aprobación de una realidad espiritual, pero que no es a través de la palabra de Dios, sino que es a través de ciertos misterios que uno va encontrando, que uno va develando, a través, decían ellos, de poderes sobrenaturales. Y eso es lo que el apóstol Pablo está empezando a descubrir y está empezando a declarar en medio de la realidad que su discípulo Timoteo estaba viviendo en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con nosotros, porque si nosotros vemos estas dos prohibiciones, la prohibición de casarse y el mandar a abstenerse de alimentos, oiga bien, son realidades profundamente humanas. Son realidades que están inmersas, que están en nosotros. Somos de manera particular así y que necesitamos eso. Ahora es interesante notar que aunque Pablo había instruido ciertas prohibiciones en cuanto al tema de los alimentos y en cuanto al tema del matrimonio, siempre estas enseñanzas eran circunstanciales y no esenciales ni permanentes. Sin embargo, la prohibición de comer alimentos, de casarse y de comer alimentos, por el contrario, los gnósticos lo convertían en prohibiciones rituales absolutas que no tenían contacto con el mundo real y el diseño de Dios para la vida misma anunciada en la palabra. Una de las características de la apostasía es esta: prohibir casarse y comer alimentos. Usted está viendo cómo está ahorita, hermano, el mundo, que está, hace poco vi un anuncio que decía: ser heterosexual no es normal, solo es casual. O sea, ser heterosexual es como, no es algo de la normalidad, sino que es algo común y corriente. Porque ¿qué es lo que quieren hacer? Todo lo demás lo quieren volver normal. Y esto es lo que está hablando aquí. ¿Amén? Que una de las características de la apostasía, oiga bien, es tratar de imprimir, introducir y de poner en nosotros ciertas conductas y patrones religiosos que nacen de un ritualismo, que no nacen en el corazón de Dios, y que buscan destruir en nosotros la esencia de lo que somos como seres humanos, y no la renovación de nuestra alma a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Ninguna de esas actividades prohibidas estaban fuera de la voluntad de Dios. Nunca Dios ha prohibido que nos casemos o que comamos. Ninguna de estas está fuera de la voluntad de Dios. No debía prohibirse, sin embargo, reglamentadas por la palabra de Dios. Y ahí está la diferencia entre los apóstatas, las falsas enseñanzas, y aquello que el Señor quiere hacer y quiere, hermano, moldear en nuestras vidas. Él quiere reglamentar nuestras vidas, quiere ordenar mi vida, quiere embellecer mi vida, quiere redimir mi vida, porque Él ha pagado el precio para que yo pueda, hermano, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, glorificar su nombre con todo lo que yo soy y con todo lo que yo hago. Pero las falsas enseñanzas buscan totalmente lo contrario. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 20 y 23. Dice así: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, oiga bien, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a las cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana,
en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que muchas veces venimos a las personas y les decimos: hermano, no tiene derecho de hacer esto, hermano, no toque aquí, hermano, no haga esto, hermano, mire lo otro. Pero Pablo dice: ninguna de esas cosas tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No toque esto, no toque lo otro, pero sigue fornicando y sigue adulterando. No haga esto, no haga aquí, pero sigue, hermano, maltratando a la gente de fuera. Entonces muchas veces ponemos preceptos y cosas que dice ahí que no tienen nada que ver, que no van a, hermanos, solucionar el pecado que está dentro de nosotros. Es una religiosidad que aparenta sabiduría, que aparenta ser religiosa, que aparenta la humillación de uno mismo en un trato severo con el cuerpo, pero que no logran un efecto. Porque solamente el poder de la palabra puede arreglar en nosotros, hermano, lo que está mal. Que es, hermano, verdaderamente seamos transformados en un nuevo ser por medio de la palabra. Entonces, ese es el peligro. Por lo tanto, si nosotros queremos ver estas enseñanzas, nosotros tenemos que buscar dónde encontramos a los apóstatas en nuestro tiempo. Pues los apóstatas de nuestro tiempo son aquellos que están metiéndole fuego a la iglesia, porque están, dice ahí, alterando, neutralizando, bloqueando, confundiendo el orden de Dios y la bendición de Dios. Cuando nosotros descubrimos que de alguna manera aquello que es esencial a la vida humana es alterado, neutralizado, bloqueado y confundido de tal manera que a través de esas enseñanzas yo no puedo, hermano, lograr el orden y la bendición de Dios para mi vida, o yo no termino dándole la gloria a Dios, entonces yo debo de tener cuidado, debo de preocuparme. Yo le digo una cosa, hermano: si lo que se predica aquí no está produciendo en nosotros un cambio en nuestras vidas, preocupémonos. ¿Cuáles son aquellos temas que en lugar de enriquecerme como cristiano me están destruyendo o aniquilando? O simplemente, hermano, escucho, pero no se produce nada en mí. No hay ningún cambio. Y en el caso del apóstol Pablo, lo que menciona era la prohibición del matrimonio, la prohibición de alimentos. La pregunta para nosotros en el 2023 es: ¿cuáles son esas enseñanzas en medio de nosotros que están alterando, neutralizando, bloqueando y confundiendo el orden de Dios de mi vida en nosotros? ¿Qué enseñanzas nos están dando? ¿Qué enseñanzas estamos escuchando? Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, el reclama y recibe, el decreta, el decláralo, el de tanta demonización dentro de la iglesia, el de tanto misticismo malsano, el de tantos rituales baratos, el de tanta pérdida de conciencia, el de tanta ausencia del poder de Dios. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Nosotros vemos, hermano, que no nos están permitiendo alcanzar el orden de Dios para nuestra vida. No estamos teniendo sabiduría, no hay bendición para nuestras vidas, no hay una renovación de nuestra alma y de nuestro espíritu, en donde la palabra de Dios, hermano, penetra en lo más profundo de mi ser y me hace entender mis pensamientos, las intenciones de mi corazón, el poder de Cristo resucitado que transforma mi vida. ¿Dónde está el poder de la cruz? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está el evangelio? El poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo le dice a los corintios: porque me propuse no saber otra cosa entre vosotros más que a Cristo y a este
resucitado. Todo aquello que altere, que neutralice, que bloquea y confunda la cruz de Cristo es apostasía. Es apostasía. Y Pablo tenía esta preocupación. Por eso él decía acerca de la provisión de casarse y los alimentos, que es una cosa circunstancial, pero que tiene una extensión para nosotros. Para entender el peligro de la apostasía, el apóstol Pablo dice que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ahí hay una primera prueba, hay un primer acercamiento a los temas de Dios, en donde nosotros vamos a través de la palabra, y dice ahí, en la oración, a descubrir cómo nosotros entendemos el orden de las cosas y cómo nosotros tenemos que entender aquello que es provechoso para nuestras vidas. Cosas que finalmente terminen dándole la gloria a Dios, que terminemos glorificando a Dios por aquello que Él me ha entregado, por el orden establecido. Él dice en su palabra, el apóstol Pablo habla de esto, que es por medio de la palabra y de la oración. Hay un proverbio que dice que la bendición de Jehová, ustedes conocen ese proverbio, la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Así dice el proverbio. Por lo tanto, en esta primera prueba yo puedo tener acción de gracias cuando a través de la enseñanza verdadera yo puedo mantener, activar, abrir y iluminar el orden de Dios y la bendición de Dios sobre mi vida. Un ministro apóstata, si le podemos llamar ministro, no puede causar esa verdad. Al contrario, un apóstata va a obstruir mi relación con Dios. Ahora, este es el primer ejemplo que el apóstol Pablo da, y esa es la primera preocupación que yo les quiero presentar. Hermanos, nosotros podemos muy fácilmente caer en la religiosidad infructuosa, en una religiosidad que no transforme mi alma, en enseñanzas que no vengan del corazón de Dios en el cielo, sino de lo más profundo de las tinieblas, con un olor, hermano, a azufre. El Espíritu lo ha dicho claramente. Por eso es que yo tengo que activar mi corazón, y por eso el apóstol Pablo le da una segunda prueba a Timoteo. La primera es la oración y la búsqueda de la palabra, que termine en acción de gracias a Dios por lo que Dios, hermano, nos ha dado, ha creado, y por lo tanto yo empiezo a obedecer a Dios, al mandamiento de Dios. Empiezo a tener una dependencia de Él, y yo puedo disfrutar de aquello que el Señor tiene para mí. Pero también el apóstol Pablo dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Yo creo que todos nosotros hasta aquí hemos peleado la buena batalla. ¿No? ¿Ninguno? ¿Perdedores? ¿No? ¿Hemos peleado la buena batalla? ¿Sí? No está muy convencido, ¿eh? ¿Hemos peleado la buena batalla? Nosotros estamos preocupados por hacer esto. Estamos preocupados, hermano, por señalar. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si yo conozco la palabra de Dios, si yo estoy nutrido y alimentado con la palabra de la fe y de la buena doctrina, nuevamente el apóstol Pablo junta dos frases similares:
palabra de fe y la buena doctrina, que es casi lo mismo. Pero el apóstol Pablo está incentivando, hermano, nos está diciendo es que si nosotros nos metemos y nos alimentamos de la palabra, vamos a poder señalar el error. Vamos a poder señalar el error, y si señalamos estas cosas a los hermanos, dice, serás un buen diácono de Cristo Jesús, porque esa es la palabra que se usa ahí. Un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que tú estás siguiendo. Esto es lo que yo creo y esto es lo que sigo. Y podríamos terminar la enseñanza aquí, porque pareciera que, hermano, si yo sé que hay apóstatas que enseñan doctrina del infierno, si yo sé que tengo que buscar todo aquello que neutralice el orden y la bendición de Dios y lo señalo, entonces estamos listos, porque ya simplemente nos estamos oponiendo a la mentira. Y yo creo que todos nosotros somos buenos para eso, ya somos campeones en eso, ¿verdad que sí? Sin embargo, hay otro pequeño detallito ahí. Hay otra señal. El camino continúa adelante, prohibido detenerse. Y aquí es donde viene entonces el llamado urgente de Pablo a Timoteo. Y él lo dice: pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Y hermano, aquí es donde nosotros estamos fallando. Ejercítate para la piedad, porque no entendemos qué es lo que Pablo le quiso decir a Timoteo cuando le dijo: ejercítate en la piedad. Aquí el apóstol Pablo le dice: ya no basta solo con señalar. Yo estoy en la verdad y ustedes en la mentira. O sea, ya no basta solamente de decir aquel está en la mentira. Eso es mentira. Ustedes, yo estoy en la verdad y ustedes en la mentira. Señalemos, porque yo estoy bien, hermano. Yo estoy bien nutrido. En el alfarero a mí me dan alimento sustancioso en las palabras de la fe y en la doctrina que hemos seguido. Y así somos buenos diáconos de Cristo Jesús. Uy, como que no hay mucho amén, ¿verdad? No. Hay algo más adelante, en donde la preocupación de Pablo está en tu propia persona, está en la preocupación del corazón de Timoteo que puede ser afectado, y es algo adicional que debe de hacer. No solamente es una labor intelectual, no solamente es una labor teológica de señalar el error, sino que la influencia de la doctrina del infierno puede ser tan poderosa que puede dañar mi alma. Y el apóstol Pablo se preocupa por algo adicional, y lo primero que le dice es: pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Estaba enojado el apóstol Pablo. No le voy a decir que no, estaba enojado, porque el apóstol aquí, cuando dictó eso, esta parte, hermano, definitivamente su corazón ardía. ¿Por qué? Porque justamente él veía que esas enseñanzas no son enseñanzas para simplemente, hermano, esas enseñanzas falsas no eran enseñanzas para simplemente dejar en la iglesia, no hay problema, una discusión adicional. No, porque alteran, neutralizan, bloquean, confunden el orden y la bendición de Dios. Nos vuelven cristianos sin fruto, incapaces de darle la gloria a nuestro Señor y de destruir el poder de la cruz. Por lo tanto, el gran llamado que el Señor nos hace es que a nosotros, hermano, podamos decir: no tengo nada que ver con eso.
Vamos a señalarlo, pero lo voy a erradicar. Vamos a sacarlo de este lugar. ¿Por qué? ¿Qué es una fábula? Y esa es la primera pregunta que nosotros vamos a responder. Mire ustedes lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una fábula es un breve relato ficticio en prosa o verso, con intención didáctica, frecuentemente manifestando una moraleja fina. ¿Qué le parece? Un breve relato ficticio en prosa o verso, con intención didáctica, frecuentemente manifestada en una moraleja fina. Hermanos, el evangelio no es una fábula. La predicación del evangelio no es una moraleja, no es una moraleja fina. No es contar cuentos en la iglesia, no es contar chistes o experiencias de que yo oro, de que yo hago, de que yo soy así. Hermano, estamos cansados de que nos cuenten cuentos, de que nos cuenten historias, de que nos cuenten pequeños relatos. Prediquemos la palabra, prediquemos el mensaje de Dios, porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Hermano, no podemos dejar que el diablo nos meta la idea de que tenemos que estar dando moralejas finas y breves relatos ficticios en prosa o en verso con una intención didáctica. Basta de intención didáctica, prediquemos la palabra. Nada tengas que ver con fábulas que son profanas. ¿Qué es profano? Miren la respuesta del significado profano. Que no es sagrado, ni sirve a usos sagrados, sino que es puramente cualquier cosa, secular. Una fábula profana es una moraleja fina, una enseñanza didáctica, pero que no cumple propósitos espirituales. Y lamentablemente la iglesia está feliz con moralejas finas, profanas, con enseñanzas que no nos instruyen para la vida del reino de los cielos y no nos hacen mejores ciudadanos del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo señala y dice: nada tengas que ver con fábulas profanas de viejas. ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo aquí? Ya algunas hermanitas se sintieron mal. Los estudiosos, los comentaristas, leyendo, no dan una explicación clara de qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir con esto. Pero en una descripción decía que era casi como un insulto. Pero lo que el apóstol Pablo dice es de conversaciones necias, de chismografía que no tiene sentido, de palabras que no tienen capacidad ni profundidad. Nada tengas que ver con eso. Hermano, nosotros tenemos que reclamar el que nos enseñen en la palabra. La iglesia debe reclamar que sus pastores enseñen la palabra de Dios. No más fabulitas profanas, no más historias buenas con moraleja fina para que yo me pueda sentir bien y que pueda vivir bien la vida tranquilo en este mundo como el resto de los mortales. No más motivadores que quieren ayudarme a ser mejor en mi propio humanismo. Necesitamos la palabra de Dios que me haga reconocer mi pecado, que pueda yo humillarme delante de Dios a la luz de aquello que el Señor ha establecido. Y el apóstol Pablo es sumamente claro en esta realidad. Por lo tanto, la primera cosa que el Señor nos demanda es que, por favor, hermanos, dejemos de caminar en las nubes. Dejemos de soñar con enseñanzas que vamos a hablar de aquí, vamos a hablar de allá, moralejas finas, breves historias. Nos encantan las publicaciones en Facebook con la foto del pastor y sus 4 palabritas del sermón que sobresalieron.
Nos encantan esas publicaciones y les damos me gusta y me encanta y las compartimos, pero nadie quiere leer un sermón completo, nadie quiere ver un sermón completo, nadie quiere que le enseñen la palabra de Dios verso a verso, sino que queremos cositas pequeñas, caminar en las nubes. ¿Por qué se lo digo? Caminar en las nubes, sin que nada cale profundamente en nuestro ser y cambie nuestras vidas. No queremos que nos enseñen la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo lo miro? El día viernes. Nadie quiere hacer el esfuerzo de venir a aprender. Pero recuerden, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios, espíritus engañadores a través de maestros que tienen cauterizada la conciencia, hipócritas, mentirosos. Si nosotros no nos damos cuenta de ese peligro, oiga bien, y seguimos caminando en las nubes, viviendo de fabulitas profanas, pronto nos convertiremos en discípulos apóstatas. Por eso el apóstol Pablo cambia y habla de una piedad práctica, una piedad que tiene que ver con sudor, y esa piedad se la dice a su discípulo Timoteo. Ahora yo quisiera aclarar algo en este momento con respecto a Timoteo, porque para nosotros Timoteo siempre va a ser un jovencito, un muchachito que Pablo le está hablando. Pero cuando Pablo se dirige a Timoteo, tendemos a pensar que estamos hablando de un discípulo joven. Sin embargo, la carta fue escrita alrededor del 65 después de Cristo, varios años después del primer encuentro de Pablo con Timoteo en Listra, que probablemente fue en el 50 al 52 después de Cristo. Por lo visto, Timoteo ya tenía una amplia experiencia ministerial de más de una década al momento de la delegación de Pablo, que Pablo le hace en Éfeso. Al enviarlo como emisario, se supone que era un hombre realmente experimentado. De acuerdo con la tradición, Timoteo murió a los 80 años en el 97 después de Cristo. Entonces es posible que para cuando recibió la carta aparentemente tendría unos 48 años. Pero los estudiosos sostienen que podría estar al final de sus 30 o entrando a sus 40. Hermoso como yo, 40 años. Entonces, cuando el apóstol Pablo le hace este mandato a Timoteo, se lo está haciendo a un hombre que realmente era un hombre experimentado en los caminos de Dios, un hombre que había luchado en la fe, que había realmente prevalecido en su caminar con el Señor, un hombre que había acompañado al apóstol Pablo y que probablemente tenía marcas en su cuerpo de su caminar con el Señor. Pero Pablo le dice a este hombre: más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también la futura. El apóstol Pablo toma en sus manos un ejemplo de una cultura griega que era muy importante en su tiempo, y él trata de ejemplificar lo que el apóstol le está pidiendo a Timoteo. No basta con señalar el error y la verdad. No basta simplemente con eso. Tienes que cuidar tu alma. Tienes que cuidar tu relación con el Señor. Por eso Pablo usa una práctica que es parte de una cultura física que era considerada de alta estima entre los griegos. Los griegos pasaban mucho de su tiempo en un culto al cuerpo, buscando una condición física y una profunda belleza corporal. El filósofo y poeta Tales de Mileto decía: ¿qué hombre es feliz? Y dice la respuesta: el que tiene un cuerpo saludable y una mente resoluta y una naturaleza dócil. Ahora, desde muy pequeños, los niños, dice, y los jóvenes eran sujetos a un fuerte entrenamiento atlético que formaba parte de su educación y que luego se desarrollaba fuertemente en el resto de su vida. El apóstol Pablo usaba una figura que Timoteo tenía que entender con claridad qué era lo que Pablo le estaba pidiendo.
Pablo no le estaba pidiendo algo fácil ni nada sencillo. Le estaba pidiendo un enorme sacrificio de su búsqueda por cuidar su relación con el Señor. Porque todo este entrenamiento atlético devino una preocupación casi enfermiza por la escultura del cuerpo. Solamente para darle unos ejemplos, los griegos, oiga bien, solían bañarse en aceite, regulaban su sueño, buscaban realizar movimientos rítmicos y vivían bajo un estricto régimen alimenticio. Cualquier parecido es pura coincidencia. En el mismo sentido, competían duramente para demostrar su agilidad y su fortaleza. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo usa la misma palabra que se usaba para el ejercicio riguroso en el mejoramiento corporal, para el desarrollo de la relación y la devoción con Dios. Y ahí está la clave de la petición de Pablo. La palabra disciplínate es tomada de la práctica física y es de donde surge nuestra palabra gimnasia. La palabra gimnasio significa entrenarse físicamente. Timoteo entonces, por lo tanto, entendía que lo que Pablo le estaba pidiendo involucraba un trabajo forzado, continuo, responsable y programado. Además, estaba el propósito de adquirir un resultado espiritual evidente. Era un ejercicio para demostrar un resultado evidente. Ahora, el acento importante también radica en que Pablo le dice a Timoteo: disciplínate a ti mismo. Es un trabajo personal bajo su sola responsabilidad. Por lo tanto, hermano, hay algo nuevo que nosotros estamos aprendiendo en este día. Debido a la condición de peligro en la que vivimos, no solamente se trata de poder distinguir la verdad y el error y así sentirme sumamente satisfecho. Yo tengo que esforzarme como entrenando en un gimnasio por cuidar mi devoción. Tengo que sudar mi devoción con Dios en una piedad práctica que el apóstol Pablo pone en evidencia, producto del peligro de la intromisión de la mentira dentro de la iglesia. No es solamente ejercicio para mostrarme espiritualmente bello, mire qué bonito soy espiritual, sino que es una batalla espiritual. Y dice ahí para Pablo es evidente que tanta preocupación por el cuerpo aprovecha para poco, ya que solo es una área de atención en donde se desatienden las más importantes y las más eternas. Por eso Pablo le dice a Timoteo que hay que poner la misma disciplina, pero en el desarrollo de la piedad, que es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. O sea, hay una integración del ejercicio espiritual en donde no solamente, hermano, este ejercicio para la piedad no solamente va a tener un impacto en mi vida futura, sino que también en un impacto en mi vida presente. Y justamente ese es el desafío que el apóstol está planteando de una manera clara. Ahora, hermanos, ubiquémonos un poco nosotros en esta frase. Timoteo era un hombre experimentado, un ministro conocedor de la palabra, un discípulo ejemplar y reconocido por el mismo apóstol. Un hombre que había conocido el hambre, la persecución, la cárcel, 1000 penurías por amor a su Señor y el evangelio. Pero aún Pablo le dice que a pesar de todo lo que ha ganado ministerialmente, también debe disciplinarse él mismo con el compromiso de desarrollar su piedad personal. Aparentemente, Timoteo no tenía nada más que demostrar ministerialmente. Él ya tenía 10 años de experiencia, ya era muy conocido. Pero con todo, el apóstol Pablo insiste y le dice: ejercítate, disciplínate tú mismo para la piedad. ¿Qué es la piedad? La palabra piedad viene del griego eusebes, de donde viene el nombre Eusebio, que viene de la palabra eu, que significa bueno o bien o semai, que se traduce como, oiga bien, veneración, devoción, respeto y rendir homenaje al Señor. Por lo tanto, estamos hablando de una devoción intensa y buena
y un respeto y una vida que le rinde homenaje al Señor. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Un hombre llamado Jerry Bridge dice en un libro: la palabra piedad en el Nuevo Testamento, en su significado original, señala la actitud personal hacia Dios que resulta en acciones que le agradan a Él. Esta actitud personal para con Dios también es llamada devoción a Dios. Esta actitud personal hacia Dios que resulta de acciones que le agradan a Él. El apóstol Pablo dice: hey muchacho, es que esto no sale naturalmente. Tienes que disciplinarte a ti mismo para buscar y agradar a Dios. Tienes que sudar como sudan los atletas en el gimnasio. Tienes que disciplinarte para la piedad. Tienes que hacer un ejercicio. No basta solamente con que sueñes en tu corazón y digas que a partir de mañana las cosas serán distintas. Tiene que haber un acto de preparación profundo del alma para poder enfrentarnos a los desafíos que la iglesia está viviendo desde hace 2000 años. Ahora, este mismo autor, Jerry Bridge, dice: en todas partes, Pablo anima a Timoteo a progresar en su ministerio, pero el objetivo aquí es la propia devoción a Dios de Timoteo y la conducta que se levanta de esa devoción. Aunque es un hombre experimentado, un ministro cristiano bien calificado, Timoteo todavía necesita seguir creciendo en las áreas esenciales que tienen que ver con él y su relación íntima y amorosa con el Señor. El temor de Dios, el amor a Dios y el deseo de permanecer en la presencia y la comunión del Señor. Ahí le dice Pablo a Timoteo: ejercítate en la piedad. Hermanos, disciplinémonos a nosotros mismos, hermano, a aprender a temer al Señor, a amar al Señor, a tener el deseo de permanecer en su presencia, en la comunión con Él. Tengo que ejercitarme para la piedad. Tengo que disciplinarme a mí mismo para la piedad. Pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque los días son malos, porque los tiempos son peligrosos, porque no basta solo con señalar la verdad del error. Porque no basta, hermano, solamente con decirle no a las fábulas profanas que no tienen ningún poder espiritual. Yo necesito profundizar de manera aguda y profunda en mi relación personal con el Señor. Con quien debo de ejercitarme, hermano, como quien se ejercita en un gimnasio. No hay duda, hermano, que el ejemplo que el apóstol Pablo pone es un ejemplo sumamente profundo para nuestras vidas. Pablo termina en el verso 9 diciendo: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. O vivimos en las nubes o nos ejercitamos para la piedad. ¿Dónde quiere estar usted? Necesitamos un ejército ejercitado en la comunión con Dios, en donde se haya puesto en evidencia que en este mundo donde se vive en oscuridad, hermano, nosotros procuremos la luz. Que en este mundo, hermano, en donde todo es al revés, yo quiero caminar con el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y si ustedes miran en los últimos versos de este mismo capítulo 4, Pablo le dice a partir del versículo 11: oiga bien, esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, ¿qué le dice? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Este
es gimnasio. Esfuérzate, dedícate, ocúpate, no descuides, reflexiona, ten cuidado. Eso es ejercitarnos en nuestra devoción con Dios, pero requiere esfuerzo. No podemos seguir siendo pusilánimes en el ejercicio de nuestra piedad. La demanda es grande, no solamente por el llamado que el Señor nos hace, sino por el peligro al que nuestra alma está sometida, producto de lo que el Señor ha dicho con absoluta claridad. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Hermano, y buscarán destruir la riqueza del poder de Dios en nuestra vida y de nuestra cercanía con el Señor. No basta solamente poder entender, hermano, o poder diferenciar la verdad del error. Tengo que ejercitarme profundamente en mantenerme profundamente abrazando a mi Señor, dedicándome, ocupándome, leyendo, exhortando, manteniéndome, teniendo cuidado de mí mismo. Y esos son los temas que hablaremos en las próximas semanas. Pero la intención de esta enseñanza y la próxima es que nosotros podamos entender el corazón de la Escritura con respecto a esta demanda. Ejercítate en la piedad. Hermanos, no caminemos ya sobre las nubes. Sudemos nuestra fe. Ejercitémonos para la piedad. Basta ya, hermano, de dejar nuestra devoción con Dios para el último lugar, para cuando haya tiempo. Es que si es posible, es que si yo puedo, es que si tengo ganas, es que si lo siento. Algunos, como son tan espirituales, es que no lo siento en mi corazón. Es que no sé. La verdad es que quisiera, pero es que no he podido. Es triste ver personas, hermano, que toman la venida a la iglesia, venir a la iglesia como algo sin importancia. Segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. No sé cómo es posible que hay personas que puedan pasar un mes y medio, 2 meses sin asistir a la iglesia. ¿Cómo quieres crecer en tu devoción con Dios? ¿Cómo quieres vencer el pecado en tu vida? ¿Cómo quieres que Dios haga milagros en tu vida? ¿Cómo? Ejercitémonos en nuestra fe. Es importante que hagamos un cambio porque nuestra vida está en peligro. Está en peligro. Y tenemos que poner, hermano, de nuestra parte para fortalecernos con sudor, con sacrificio, con empeño, con dedicación en nuestra comunión con Él. El mandato es: ejercítate en la piedad. Y por lo tanto el apóstol Pablo dice: palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada solo por mí. Solo nosotros, pastor, tenemos que correr. Solo nosotros tenemos que sudar la fe. Solo nosotros tenemos que orar, ayunar. Solo nosotros tenemos que vigilar. Los demás no. Están bien los demás. ¿Qué dice? Palabra fiel y digna es esta, de ser aceptada.